Ahí estaba el Adrián con su campera de jean y las gafas de sol subidas a la cabeza. Con la mano tapaba el viento que le apagaba el encendedor y alrededor suyo los pibes se hacían que no lo miraban. Dami estaba seguro que lo íbamos a encontrar ahí, a la hora en la que los del turno mañana salían empujones de las puertas de los colegios y los del turno de la tarde se fumaban rápido el último pucho antes de entrar a clase. Así comienza estas nuevas veredas, y yo estoy segura que para su autor, Pino Jaramillo, tiene que haber sido muy raro escucharlo con acento chileno, pero es lo que pasa en este programa cuando leemos literatura latinoamericana con acento del que tenemos, ¿no? Pino Jaramillo es de Neuquén, es argentino, es periodista y escritor, ha publicado un montón de libros, algunos de ellos de poemas, y otros de ellos también, como este, que está acá, es una novela corta, que fue editada en nuestro país por la muy interesante editora de Overol. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por recibirme. Un placer estar con ustedes y tener la posibilidad de hablar con Radio Universidad de Chile desde este lado de la cordillera. ¿Dónde estás? ¿Estás en Neuquén? No, vivo en Buenos Aires hace 15 años. Ah, bueno. ¿Y dónde estás en Buenos Aires? Puchenta, yo porque vivía en Buenos Aires, entonces como que ¿Sí? Yo vivo, inmediatamente me sitúo. vivo en el barrio de Villa Crespo. Ah, perfecto. Yo vivía en Caballito, ¿viste? Estábamos al lado. Acá, es acá a la vuelta, al toque. Sí, sí, ahora me detengo ahí no solamente por la nostalgia porteña que me baja profunda, sino también porque hay una cosa muy porteña, y de hecho te lo iba a preguntar también en Nuevas Veredas, ¿no? Es la historia de dos chicos en época escolar, acá en Chile sería enseñanza media, allá sería la secundaria, que tienen un tercer amigo que al principio del libro desaparece. No sabemos muy bien qué pasó con su amigo y parte de la historia del libro es ellos dos tratando de descubrir qué había pasado con su amigo y también contar un poco esta vida adolescente, media zafada, un poco irreverente, ¿cierto? Muy indispuesta frente a toda autoridad, incluso mi mami en este caso. Cuéntanos, Piro, ¿por qué te pareció interesante hablar de ese momento de la vida, la adolescencia, esa tensión entre la adultez y la niñez? Bueno, la novela parte de ese periodo de formación sentimental, sobre todo de formación sentimental, que es la adolescencia, en el que todos nos sentimos un poco perturbados y tratamos de construir una imagen de nosotros mismos que nos lleve a lo largo del camino de la vida. Tal vez en esa etapa mucho más, la necesidad de formarse una personalidad es mucho más fuerte que en otra, tal vez justamente porque uno no la tiene. Y vos me preguntabas por Buenos Aires, tal vez yo viví en Neuquén la mayor parte de mi vida adulta, estudié ahí, trabajé ahí, en un momento me cansé y me vine a la gran ciudad. Y una vez que vine acá, las imágenes de mi vida en Neuquén, que fue donde pasé la mayor parte de mi vida, empezaron a sedimentarse y me empecé a dar cuenta que había sido justamente un periodo donde se me habían mezclado muchísimas cosas y unas Uh -huh, experiencias muy alucinantes que no pasan en esta ciudad, que tienen uh que ver -huh. sobre todo con la experiencia de crecer en el paisaje abierto de una ciudad enclavada en medio del desierto y de ríos como Neuquén, y sobre todo con la necesidad de contar algunas experiencias propias y narrar algunas otras experiencias de amigos que estaban vinculados con ese momento en el cual, digamos, somos chicos y empezamos a advertir que el mundo adulto no nos cuaja del todo, que a la vez empezamos a experimentar con el cuerpo, empezamos a experimentar nuevas sensaciones, conocer nueva gente, salir un poco del mundo de la familia, empezar a descubrir otros mundos de amigos nuevos, de gente conocida, comenzar a conocer los primeros peligros. Y me pareció que era material suficiente, interesante para trabajar en la construcción de un relato. Sí, hay esta cosa del coming of age, ¿no? De que ha sido tan interesante en el mundo de la literatura, del cine, etcétera. Claro, y yo pensaba, porque por supuesto mi primer referente en el acento, y hay algunos, yo extraño mucho el uso de las palabras que hay en Argentina y que nosotros no tenemos, pero efectivamente hay también un paisaje en Nueva Vereda que es muy real y que tiene que ver con esta cosa de entrar y salir del pueblo, ¿no? Y en algún momento los personajes les pasa que cruzan
y que llegan al campo, diríamos, ¿no? Llegan a los ranchos, se encuentran con estos personajes, es como hay esta idea como de la aridez, que está ahí a la vuelta de la esquina, en el caso de ellos, ¿no? Hablemos también de cómo eso, tú sientes que marca la construcción de los personajes y cómo sería distinto si fuera siempre alrededor de esta idea de la gran ciudad en la que habitas hoy. Claro, me alegra que hayas advertido eso en la novela porque era algo que me gustaba remarcar, eh, como la frontera en la frontera, porque Neuquén era una ciudad de frontera, fue una ciudad de frontera durante muchos años, durante casi un siglo, o más todavía. Entonces estos chicos que son chicos que andan siempre por el centro de la ciudad, que van a las escuelas en el centro de la ciudad, de repente encuentran la propia frontera en la ciudad. Ese límite que apenas cruzaban, que nunca cruzaban, por los propios límites de, digamos, de clase y los límites urbanos. Entonces, conocer que estos chicos estén en la calle, estén en la calle dando vueltas todo el tiempo, les permite justamente salir de los propios límites de su visión de origen y conocer otras fronteras, otros lugares de la sociedad, otros sitios geográficos. Entonces ahí van descubriendo justamente la frontera de ellos mismos, sus propios límites y las fronteras de la ciudad. Eh, yo me interesaba retratar el paisaje desértico, estepario de Neuquén, el modo en el que el cielo y el sol de esa ciudad y del Alto Valle Rionero Neuquén moldeó nuestro carácter de un modo muy distinto al que se moldea el carácter en cualquier otro lugar. En la ciudad ni hablar, en el mar también, pero yo vengo de ahí y lo que quería era justamente tratar de relatar, o sea, utilizar el lenguaje como herramienta para la narración, para ver si podía transmitir algo de el desamparo, la desolación y a la vez el abrigo de ese sol a la salida del invierno, en la llegada de la primavera, ¿no? Que es muy difícil de describir esa sensación, pero a la vez es como un poco la sensación en la que yo nací, me crié y que de vez en cuando vuelve, ¿no? Uh-huh. Sí, estaba pensando también cómo eso tiene que ver con este momento específico, ¿no? Porque uno podría, es difícil describir nuevas veredas en términos de, mira, pasa esto, que fue lo que yo dije, ¿no? Estos dos amigos se les desaparece otro amigo. ¿Sí? De eso se trata la novela. Y uno podría decir, es una anécdota muy trascendental, en términos que estamos hablando de la vida de una persona, y luego cuando nos enteramos de que efectivamente fue lo que pasó con Adrián, al final del libro nos decimos, bueno, igual estuvo heavy, ¿no? Pero entre medio, ellos habitan esta desaparición que pasa más o menos como una semana, con mucha ligereza. Y pensaba yo mientras lo leía, ¿no? Como en la adolescencia es como, bueno, nos vamos de camping con las chicas, vamos por un faso, y como faso en porteño o en argentino sería un pito, sería en nuestro país, que es otra cosa en Argentina, sí, digámoslo. Pero tiene una cosa así como muy ligera, ¿no? Como la vida continúa, el gran problema son los padres o los profesores, a quienes no escuchan mucho tampoco. Hablamos también de eso, de cómo mantener esta doble lectura que puede tener la novela, desde mantener esta ligereza adolescente y un poco como desconectada de la gravedad de los asuntos en los que están, y al mismo tiempo, bueno, se te desapareció un amigo, no es menor. Exacto, sí, sí, bueno, me alegro también que se haya advertido eso, porque es ese doble juego que en algún momento para mí escribiendo se volvía evidente, después traté de remarcarlo, un poco la sensación de que eh, el personaje, el narrador, siempre es como que no se siente, en un momento lo que le pasa no sabe si le está pasando a él, hasta que en un momento se da cuenta cuando, bueno, el periodismo y los diarios son también una parte importante de la construcción de la novela, ¿no? Tienen que ver un poco también con mi origen, con el periodismo. Eh, entonces nunca sabes si le está pasando a él o le está pasando a otro, hasta que en un momento se da cuenta que es él. Y sí, hay algo de esa desaprensión que tiene que ver, creo que también con cuando empiezas a crecer y empiezas a advertir que las cosas que sos responsable de tus actos, ¿no? Que no estás más al cuidado de otros, sino que sos vos el responsable del que hace cosas y empiezas a darse cuenta de eso. Eh, y sí, un poco transitan entre la dejadez, entre los discos, digamos, el mundo de la música, que es muy importante para estos personajes, y hasta que después les van cayendo las fichas de todo lo que pasa alrededor, ¿no? Y ahí que uno Uh-huh. empieza a tomar un poco más de conciencia y empieza también un pasaje de ellos a convertirse un poco en héroes, en el sentido de que van atravesando todas las peripecias en muy pocas páginas, porque la novela es muy breve, pero sí, como les pasan grandes cosas en pocos días. Uh-huh.
Ahora, a lo que tú nos pasaste por ahí, que es el tema del periódico y la novela, que sí, que es una novela cortita, Nuevas Veredas, y conversamos con su autor Piro Jaramillo, tiene entre medio ciertas como, y además están como en otra fuente, en otro diseño, ¿cierto? Las apariciones de los periódicos. Y me pareció muy gracioso porque uno también que es periodista, ¿no? Empieza a decir, "Oh, pero viste, no porque está impreso, es verdad, porque el primer relato que aparece en el periódico respecto a esta situación no tiene nada que ver con lo que finalmente sucedió. Y van Ujú. apareciendo distintas voces que estuvieron o no vinculadas a esa escena, ¿no? De la desaparición de Adrián, que la van contando desde distintos lados y todas aparecen en el periódico. Hay un juego ahí respecto a la posverdad, podríamos decir, Piro, que es muy interesante, ¿no? Cuéntanos por qué quisiste meter eso, como cortando constantemente el relato del protagonista. Bueno, porque más o menos, supongo que ahí se mete algo de mi propia experiencia, que, también ahí se da es como... Yo también entré en contacto con los diarios, con el mundo de los diarios, ¿no? Que tiene que ver con este, como vos decías, con el coming of age, con la novela de formación, con que entrar al mundo de los adultos también implicaba empezar a leer cosas de adultos, empezar a leer los diarios. Y yo después terminé siendo periodista, trabajando como periodista, y encontré que en el discurso periodístico también había una narración acerca de lo que pasaba alrededor, y estos personajes, o sea, me gustaba la idea de poder tener un punto de vista, otro punto de vista, además del protagonista, de la voz en primera persona que va llevando el relato, para terminar de definir otros aspectos de afuera, ¿no? Entonces, después empieza a estar como esta línea paralela de los artículos de diario que van apareciendo y que el personaje se va encontrando en la mesa de su casa, ¿no? Su papá leía el diario. Hay un juego que también tiene que ver con que el papá está todo el día en la casa leyendo el diario, su mamá sale a trabajar, y tiene que ver también con, es un subtexto que lo puede aportar, digamos, porque tampoco es muy explícito, pero a veces quien no lo lee ahí lo puede leer a partir de esta clave que doy, que es un papá desempleado, ¿no? Es un Uh papá que -huh. está leyendo el diario todo el día quieto, sin moverse, y y el personaje se va encontrando todo el tiempo con su papá leyendo el diario, y en ese diario va contando la propia historia que se va narrando de él, ¿no? Y también porque lo quise dar al diario del tono del periodismo regional, porque los diarios, digamos, el periodismo de tirada nacional y el periodismo regional, yo que trabajé en medios regionales y nacionales, es distinto, ¿no? El periodismo regional cuenta las cosas de una manera muy distinta, y yo quería aprovechar un poco para homenajear también a mi propio pasado, el modo en que yo leí esas historias policiales en los diarios de mi ciudad, ¿no? Así que un poco por eso está también ahí entremezclado. Bueno, para cerrar, Piro, quisiera preguntarte respecto a tu emoción o qué te parece que Nuevas Veredas se esté publicando en Chile bajo Oberar, que, insisto, ahí es una editorial que a mí me gusta mucho lo que están haciendo, tienen muy bonita curatoría, así que me imagino que muy honrado de estar entre su selección, pero que finalmente llegue, insisto, a mí además el tono tiene acento leer esto, ¿no? Entonces me imagino que es muy bonito encontrarse con, aunque sea en el mismo idioma, con un acento absolutamente distinto. Tener lectores con otros acentos. Es muy hermoso, lo leíste fantástico. Creo que yo me encargué de subrayar un poco la jerga, ¿no? La jerga que yo escuchaba, la callejera, que también hay algunas palabras que son más bien neuquinas, ¿viste? Más que argentinas también. Algunos giros. No, estoy muy honrado, muy agradecido con... Primero estoy muy honrado, muy agradecido con la editorial, con los chicos, con Andrés y Daniela, que han sido muy gentiles y me han hecho devoluciones increíbles, que han mejorado muchísimo el resultado final de la novela. Y es un gran misterio saber cómo se va a recibir esto allá. De vez en cuando, viste, googleo Nuevas Veredas, a ver cómo, si aparece algo, aparece una reseña en Goodreads y por ahí me pongo contento en lo que dice. Pero como es mi primer trabajo narrativo, de libro narrativa publicado después de 10 libros o colecciones o plaquetas de poesía que he escrito, alrededor de 10. Estoy muy entusiasmado, expectante, a ver qué pasa, a ver cómo se recibe. La tuya es una de las primeras lecturas que recibo y me encantó, me genera mucho entusiasmo también, y esperamos, estamos conversando con ellos a ver si puedo ir a presentarlo en algún momento este año ya también. Así que ojalá que se sea la oportunidad de encontrarme con lectores y futuros lectores para saber qué pasa. Bueno, perfecto. Nos quedamos entonces con Nuevas Veredas de Piro Jaramillo. Lo pueden encontrar en la web y en las redes de Overall. Por supuesto, también en librerías. Piro, ha sido tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias. Gracias a vos.
Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforo.